Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos referentes a estructuras para cargas horizontales, denominado parte E. Como hemos mencionado en los videos previos, existen diferentes configuraciones estructurales para tomar las cargas horizontales. Estamos pensando básicamente en cargas derivadas del viento. Podrían ser también asimilables a cargas sísmicas, pero tendrían requisitos más severos, naturalmente. Entonces, pensando fundamentalmente en cargas horizontales derivadas del viento, tenemos sistemas de pórticos, sistemas de tabiques, sistemas combinados, como hemos mencionado, de pórtico-tabique, donde interactúan entre ambos, tubos aporticados, que será motivo básicamente de este video, sistemas de tubo en tubo y vigas de tabiques centrales con vigas de transferencia a columnas, que también hablaremos brevemente en este video. Ya hemos visto anteriormente que los sistemas constituidos por columnas y vigas de hormigón armado con nudos rígidos, sistemas conocidos como pórticos o tabiques, son eficientes para tomar las cargas horizontales, generándose por efecto de las cargas horizontales si el diseño de vigas y columnas, la relación de inercias es adecuada. Diagramas de punto de inflexión de los momentos flectores derivados de estas cargas cercanos a la mitad de la altura de la columna, y en las vigas solo por acciones horizontales cercanos a la mitad de la luz de la viga. Entonces, de esta forma, hasta una cierta altura, esta configuración estructural vimos que es bastante eficiente, muy eficiente de hecho, para absorber estas cargas. Cuando las alturas se incrementan, también hablamos de los sistemas de tabiques solos y los sistemas de pórticos tabiques, donde es lo más frecuente en una estructura tipo de edificios, por ejemplo de departamentos. En planta hay sistemas de columnas y vigas, que serían pórticos en una y otra dirección, y a su vez tabiques, que normalmente están ubicados en las zonas de núcleos verticales de ascensores y escaleras o núcleos de servicios. Por la diferente deformación que ya hablamos en videos previos, entonces hay una interacción entre ambos sistemas, y ambos sistemas aportan y restringen la deformación del otro frente a cargas horizontales. Entonces, la combinación es muy eficiente. Tenemos que tener en lo posible el cuidado de colocar los tabiques, estos tabiques, que generen un centro de rigidez, ¿sí?, que sea semejante al punto de aplicación de la resultante de las fuerzas horizontales de viento, de tal forma que no se generen importantes excentricidades en planta. No siempre es posible esto, naturalmente. Nosotros estamos condicionados, los ingenieros estructuralistas, por el proyecto de arquitectura, pero a veces se puede interactuar con el equipo de arquitectura y hacer algunas adecuaciones que no lo modifiquen sustancialmente ese proyecto, para mejorar esta situación y reducir las excentricidades. De esto no voy a hablar porque ya hablé en los videos previos. Sí vamos a tratar el tema de tubos aporticados. Se denominan tubos a las disposiciones estructurales de tabiques que, además de poseer rigidez flexional, aportan rigidez torsional. Los casos más frecuentes los constituyen los núcleos de circulación vertical, como mencionamos, de escaleras y ascensores rodeados con paredes de tabiques. Desde un punto de vista resistente, la estructura ideal, óptima, sería aquella que resistiera simultáneamente y en forma igualmente eficiente las acciones verticales y horizontales, y esta estructura sería un tubo macizo. Desde un punto de vista, entonces, frente a cargas horizontales, tendríamos, suponiendo un comportamiento lineal de ese tubo ciego, una variación lineal de tensiones por efecto de la flexión, con un esfuerzo de compresión uniforme sobre el lado más comprimido, ¿sí?, si es una ménsula empotrada, libre, como la que vemos. Por supuesto que desde el punto de vista real esto es imposible, no podríamos hacer este tipo de estructuras.
Entonces, derivado de este sistema, surge el tubo porticado, que consiste en tubos perimetrales calados con una distancia entre columnas que varía entre 1,50 m y 3 metros, altura de vigas entre 0,60 y 1,20 m y espesores de tubos en función de la altura y las condiciones de solicitaciones entre 25 centímetros y 90. La presencia de las aberturas afecta el comportamiento de ese tubo ciego ideal, ¿sí? Y hace que la deformada sea parte de la flexional por la distorsión que se presenta derivada de las deformaciones por cortante de esas vigas horizontales que conectan las componentes del tubo. Acá tenemos un edificio en la capital federal, en Buenos Aires, Argentina, la Torre Proban, en zona de Retiro, capital federal, de 33 pisos, no es tan elevada, 120 metros, circular, con un tubo exterior de 31 metros de diámetro y 23 centímetros de espesor, que toma las opciones horizontales de viento. El núcleo de circulación vertical, en esta estructura en particular, solo transmite cargas gravitatorias y entre ambos sistemas de tabiques hay un espacio libre, justamente para emplazar la zona de oficinas, de 8,40 metros. Esta estructura está basada en una platea de fundación muy rígida. Acá vemos el tipo de platea. El tubo exterior, como dijimos, es de 23 centímetros, 31 metros de diámetro. Bueno, lo mencionamos básicamente, tiene 28 niveles en total. No es un edificio de gran altura, pero sí representa esta configuración estructural que acabo de mencionar. Analizado esto en términos de tensiones normales, lo que observamos es que al calar el tubo para colocar las ventanas, se observan sobrecargas en las columnas de esquina frente a las interiores. A este fenómeno, que efectivamente ocurre, se suele llamar pérdida por cortante. Las columnas centrales de las caras ubicadas a barlovento y sotavento, ¿sí?, donde golpea el viento y en el lado opuesto, son menos efectivas que las columnas de esquina que se sobrecargan. O sea, en línea llena gris sería el diagrama de un tubo ciego y en línea punteada es el diagrama de un tubo calado. Hay tensiones reales por retraso del cortante que incrementan sensiblemente las solicitaciones, como vemos en el esquema de la derecha, en las esquinas de las columnas de ese tubo. Los sistemas de tubos aporticados combinan el comportamiento de un tabique en ménsula con el de un pórtico con columnas y vigas de gran rigidez. El momento de vuelco es tomado en parte por compresión y tracción por las columnas a ambos lados del eje neutro, pero adicionalmente los pórticos paralelos a la acción de las cargas soportan flexión en su plano y las deformaciones por corte, son usuales de un pórtico rígido. Entonces hay una eficiente combinación y si bien el proyecto arquitectónico viene condicionado porque tiene que haber una cierta relación entre zonas abiertas, ventanas y zonas ciegas, es una tipología estructural interesante. Entonces, hay otros sistemas que a partir de ciertas alturas son los más eficientes, que son sistemas de tubo en tubo. Al tubo exterior aporticado, como en el caso del edificio anterior que les mencioné, que no tenía gran altura, se incrementa un núcleo interno que sirve a su vez para las circulaciones verticales. Esto permite disponer de plantas libres entre tubo interno y tubo perimetral, que a veces llega al orden de los 10 metros. Generalmente cuando se habla de esas luces estamos hablando de losas de hormigón post-tensado. Las proximidades de las columnas, cuando llegamos a la planta baja, pueden llegar a interferir. Entonces, lo usual es que el tubo perimetral descanse sobre una gran viga de transferencia de gran rigidez de más de una altura de piso que permite distanciar las columnas entre sí, como vemos en el dibujo. Acá hay una gran viga de transferencia en esta estructura real, ¿sí?, en Chicago, Estados Unidos, que permite distanciar mucho las columnas del nivel inferior.
Otras estructuras emblemáticas, por ejemplo la Torre Sears en Chicago de 110 pisos, constituida por varias celdas de tubos, ¿sí? 9 tubos cuadrados de 22 metros 80 de lado, donde la cantidad de tubos decrece en la medida que la altura se incrementa. Solo 2 celdas llegan por encima del nivel 90 al piso 110. Una manera entonces de mejorar este sistema son celdas caladas, como esta torre, Seals, donde el fenómeno de retraso de cortante se atenúa, como vemos en el esquema de tensiones. En este caso se llega a 110 pisos de altura y 110 pisos y 444 metros de altura. Asimismo hay variantes para rigidizar la estructura y permitir grandes espacios abiertos internos, tales como el sistema de tubo en tubo que ya mencionamos. Bajo la acción de cargas horizontales, los mecanismos resistentes del sistema son 3: la rigidez a flexión y corte del núcleo central, cuando hay un núcleo central; la rigidez a flexión también y corte del tubo perimetral; y la rigidez a flexión de las losas de entrepiso que conectan ambos tubos. Entonces podemos llegar a resolver en forma bastante eficiente estructuras de edificios de hasta 100 niveles inclusive. La última de las variantes que vamos a ver, porque tampoco estamos haciendo una especialización en este tema, es la mención de otra tipología que en algunos centros urbanos es muy utilizada. En la ciudad de Panamá, por ejemplo, se utiliza bastante: vigas de gran rigidez combinadas con núcleos y columnas perimetrales. Entonces, otra tipología utilizada para las torres de gran altura consiste en colocar un tubo interior y adicionar una viga de gran rigidez en algún nivel, puede ser el extremo superior, intermedio o varias, ¿sí?, que cambian el comportamiento, como ahora vamos a ver, de una ménsula empotrada libre con el diagrama de momentos de B que ustedes pueden ver, donde el momento en la base se incrementa sustancialmente, a el tabique y un par de fuerzas que generan las columnas de gran sección extremas. El valor de P por el brazo de palanca genera un efecto que contrarresta parcialmente ese momento, modificándose el diagrama resultante de momentos. Entonces, básicamente consiste en un tubo de gran rigidez, una viga de gran rigidez o varias, y columnas exteriores muy robustas, que bajo la acción de las cargas horizontales trabaja como el sistema de la derecha, con columnas del lado que pega el viento entraccionadas y columnas del lado opuesto al viento comprimidas, que generan un par que optimizan el diseño del tubo. Entonces, esa viga de gran rigidez puede estar en el coronamiento. Ustedes pueden ver en línea punteada la deformación que tendría el sistema estructural con el tubo sin la viga de rigidez, y en la línea llena la deformación que presenta con la viga de rigidez en el coronamiento. Y el diagrama de momentos asociado con ese tabique interior. En ese tabique interior que tenemos que diseñar naturalmente. Abajo vemos una opción, por ejemplo, que la viga de rigidez no esté en el coronamiento, sino esté a una altura intermedia, donde tenemos asociado la deformación y los diagramas resultantes sobre el tabique central en D. Entonces, una situación óptima puede ser combinación de vigas de rigidez en el último nivel y en niveles intermedios. Entonces, como dijimos, esto permite activar un par entre las columnas exteriores que logran disminuir el momento resultante en el tabique. Cuando flexiona el tubo o tabique, se generan fuerzas axiles en las columnas que tienden a equilibrar el momento en él e incrementan naturalmente la rigidez, o sea, disminuyen la desplazabilidad del conjunto. Acá vemos, por ejemplo, con una sola viga de rigidez, cómo sería la respuesta global. Núcleo por un lado, cinturón de rigidez, este par de fuerzas que se generan con la viga de rigidez, más el sistema porticado. Los tres son sistemas que interactúan optimizando la respuesta.
Entonces vemos en A el esquema para un sistema de cargas uniforme horizontal, en B deformación de la estructura sin la influencia del cinturón y en D deformación con el cinturón asociado, ¿sí? Por ejemplo, a modo de cita, las torres Petronas en Kuala Lumpur usan cinturones de rigidez para conectar el núcleo rígido interior con megacolumnas, columnas de gran sección, con hormigón de alta resistencia perimetrales. Acá tenemos una situación donde hay dos vigas de rigidez, casi en el nivel superior y en el nivel intermedio, y con una carga uniforme. Arriba tendríamos en B el diagrama de momentos flectores derivados de esa carga para el tabique central sin vigas de rigidez, y abajo en E tenemos el diagrama de momentos flectores para dimensionar ese tabique con ambas vigas de rigidez, donde los pares M1 y M2 son producidos por las vigas de rigidez de altura intermedia 2 y altura superior 1, optimizando entonces la respuesta. Bueno, es lo que mencionamos y acá tenemos conceptualmente cómo trabajan. Por supuesto que esas vigas de rigidez tienen que ser adecuadamente dimensionadas. Imagínense que la altura puede ser de varios pisos y por ende las hipótesis usuales de flexión probablemente no tengan validez, el mantenimiento de las secciones planas. Otra posible configuración la constituye la triangulación exterior de la estructura perimetral, abarcando varios niveles, con la cuestión estética, ¿sí?, que se observa en la foto. Una estructura tipo es el edificio en Chicago que mencionamos, de 100 pisos y 443 metros de altura. Bueno, desde el punto de vista estructural funciona muy bien, pero tiene las dificultades de fachada. Bueno, con esto terminamos el pantallazo sin tratar de profundizar excesivamente en el tema, porque es un tema más que tratamos, nada más, pero habiendo inicialmente empezamos por el video parte A, tratado de enfocar el tema desde el punto de vista conceptual y después ir paulatinamente enfocando en las tipologías. Espero que les haya gustado y les agradecería, si no se han suscrito, que nos acompañen con eso, que es fundamentalmente lo que nos motiva a seguir trabajando. Gracias y cuídense mucho.